Buenas. Bueno, hoy salimos del hotel en el que estuvimos a unos 30-40 kilómetros de Innsbruck, con el objetivo de llegar hasta Salzburgo. En el camino vamos a pasar por dos lugares muy importantes, uno históricamente, el otro porque es una atracción turística. Vamos a pasar primero por la zona de el Nido del Águila y el Museo de Concientización que se encuentra en la base de la montaña, que es uno de los lugares simbólicos y más controvertidos del siglo XX. No es un video fácil, pero sí necesario, porque estamos viajando por acá también para entender un poco de la historia de Alemania. Este video muestra dos lugares que de alguna manera son antagonistas. Los dos están rodeados por paisajes espectaculares, montañas, lagos y una belleza impresionante, pero lo que representan es completamente distinto. Por un lado vamos a recorrer un sitio marcado por una de las etapas más oscuras de la historia europea, la zona del Nido del Águila y el Museo de Documentación y Memoria de Obersalzberg, donde se explica el vínculo de este lugar con el poder nazi. Y por el otro, vamos a llegar a Hallstatt, un pueblo austríaco que parece sacado de un cuento, famoso por su armonía, su historia y su imagen de postal perfecta. En otras palabras, este viaje une dos escenarios alpinos de enorme belleza, pero con sentidos opuestos, uno el recuerdo y reflexión sobre el horror, el otro, admiración de uno de los pueblos más lindos y fotografiados de Europa. Una cosa muy especial de Alemania es cómo conviven estos lugares tan hermosos que tienen con una historia tan pesada. Es algo que se va a notar mucho en los minutos que vienen del video. Hay un dato importante a tener en cuenta, que no se puede subir hasta la casa en sí con el auto propio, y hay horarios estrictos. También hay que tener en cuenta, y lo digo claramente, esta visita y este lugar no glorifica nada, es simplemente visitar un lugar que tiene una connotación histórica. Todo el lugar y todo el complejo está planteado de esa forma. El Museo de Documentación de Obersalzberg abre todos los días de 9 de la mañana a 5 de la tarde, con último ingreso a las 4. La entrada general cuesta 4,50 € y los menores de 18 no pagan. Además, el recorrido incluye el acceso al complejo de búnkeres, así que conviene calcular entre 1 hora y media y 2 horas para hacer la visita. La muestra permanente está organizada en varios capítulos que explican cómo Obersalzberg pasó de ser una zona de montaña a convertirse en un espacio estratégico para Hitler y su entorno más cercano. A medida que uno avanza, va encontrando documentos, fotos, objetos históricos y material audiovisual que muestran cómo se construyó la imagen pública de Hitler en este lugar y cómo funcionaba la propaganda y cómo desde acá también se tomaban decisiones ligadas a la persecución, la guerra y el genocidio. O sea, no se trata solo de la historia local de la montaña, sino de entender su conexión con lo que estaba pasando en toda Europa. Además, uno de los puntos más impactantes de la visita es que el recorrido incluye el acceso al histórico complejo de búnkeres. Esa parte permite bajar literalmente a la infraestructura subterránea que quedó de la época y completar la experiencia con una dimensión mucho más física y concreta del lugar. En total, para hacer bien la muestra y los búnkeres, lo recomendable es dedicar entre 1 hora y media y 2 horas. En definitiva, una visita muy fuerte, pero muy bien pensada, no para impresionar con morbo, sino para explicar, contextualizar y ayudar a reflexionar sobre cómo un sitio de una belleza extraordinaria pudo ser escenario de una historia brutal. Bueno, ahora pasamos del museo al búnker. Es un lugar
original, que justamente el museo está construido sobre el búnker. El tramo del búnker es probablemente la parte más impactante de la visita, no por espectacular, sino porque permite bajar al espacio físico real que quedó de aquella época. Estos pasillos subterráneos forman parte del recorrido del museo y ayudan a entender que todo lo que uno ve en la muestra no es algo abstracto, sino que ocurrió acá, en este mismo lugar. Más que impresionar, el búnker termina de darle una dimensión concreta y muy inquietante a toda la historia. En esta oportunidad no vamos a subir al nido del águila porque en invierno permanece cerrado. El edificio está a 1834 metros de altura y el acceso normal solo funciona durante la temporada más cálida, generalmente entre mayo y octubre, siempre dependiendo del clima. Además, no se puede llegar en coche particular hasta arriba, normalmente hay que subir con los buses especiales habilitados para la visita, o hacerlo a pie. En esta época del año ese servicio no funciona, así que la visita queda suspendida hasta un próximo viaje. Ahora cambiamos completamente de registro y nos vamos hacia Hallstatt, en la región austríaca de Salzkammergut, a orillas del lago Hals-Titersee. Desde Salzburgo son más o menos 75 kilómetros o alrededor de 1 hora y media en coche, mientras que desde Viena hay unos 290 kilómetros y el viaje se puede hacer en cerca de 3 horas y media. Un dato práctico importante es que los visitantes no pueden entrar con el auto al centro histórico del pueblo. Hay que dejarlo en uno de los aparcamientos habilitados, como el P1, y desde ahí seguir caminando. Y si Hallstatt se hizo famoso en todo el mundo, no fue solo por su belleza. Acá, la sal marcó la vida del pueblo durante miles de años. De hecho, la mina de sal de Hallstatt es considerada la más antigua del mundo en funcionamiento, con una historia que se remonta a unos 7000 años. O sea que detrás de esta postal perfecta no hay solamente turismo y masas, sino que también hay una historia larguísima de trabajo, comercio y patrimonio alpino. Hoy seguimos el camino, ahora estamos visitando el pueblo de Hallstatt, que es uno de los más famosos de Austria y probablemente de toda Europa. Es un lugar que parece salido de una postal y también tiene una historia milenaria. Una cosa que sorprende es lo chico que es Hallstatt y probablemente que también vive básicamente del turismo. Estamos hablando de un pueblo que tiene unos 1000 habitantes permanentes y recibe cientos de miles por año como visitantes. Es difícil no sacar fotos todo el tiempo, pero bueno, también vamos a mirar un poco cómo es la vida de esta gente que vive entre turistas. Sobre turismo.
Hallstatt es un pueblo mínimo, hoy tiene apenas 760 habitantes, con una residencia principal, pero recibe alrededor de 1 millón de visitantes al año, y los días más cargados puede llegar a tener hasta 10.000 personas en un solo día, o sea, un lugar diminuto con una presión turística enorme. El pueblo está sobre una ladera muy empinada y básicamente están las casas así, se conectan con escaleras y llega todo a este lago. No sé si se llega a ver, pero el agua, bueno, tiene una caída bastante abrupta. Bueno, este es el túnel para salir del pueblo de Hallstatt. Con el auto se llega a través de un túnel y se sale también con un túnel, porque el pueblo hasta antes de este túnel era inaccesible en auto, solo se llegaba en un barco que actualmente es un barco turístico. Si te gustó el video, no dejes de darle like, agregar comentarios y suscribirte al canal. Muchas gracias por ver esta serie sobre Alemania y Austria. Seguimos en la ruta y en el próximo video visitamos la impresionante ciudad de Salzburgo. No te lo pierdas.